Muy buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Yo soy Álvaro Felipe y les doy la bienvenida a la clase número 5 del curso Photoshop desde cero. Ya estamos casi a la mitad del curso. Hoy vamos a hablar acerca del texto, cómo manejar texto usando Photoshop. Lo primero que debo comentarles es que Photoshop no es una herramienta para manipular texto. Entonces, cuando uses texto en Photoshop, asegúrate de que sea texto breve. Por ejemplo, si tú haces una pancarta, un afiche, un boleto, o sea, diseños, obviamente, ¿no? Con textos breves, obviamente. No es como para diseñar un libro o una revista. No es la mejor opción Photoshop para este tipo de trabajos. O diseñar una revista donde hay mucho texto, un brochure donde hay texto considerable. Tal vez te sea mejor utilizar InDesign o incluso Illustrator. Pero aún así, Photoshop nos da muchas herramientas de texto. Nos da muchas herramientas de texto y de eso les voy a comentar el día de hoy. Solamente recuerden lo que acabo de decirles. No lo usen por favor para textos grandes. O sea, lo pueden usar, no significa que no. O sea, no me malinterpreten. O sea, no vayan a pensar que tengo que hacer un brochure y lo único que tengo instalado en mi máquina es Photoshop, entonces no lo debo hacer porque el profesor ha dicho que no. No, no, no. Tal vez lo dije mal. Quiero decir que hay mejores herramientas con más opciones. Pero igual lo podrías hacer si es que no te queda de otra. ¿Ya? Así que vamos a empezar hablando de texto y vamos a crear un nuevo documento para ahí escribir nuestro texto. Lo primero que debo comentarles, amigos, es que los textos son vectoriales. No solamente en Photoshop, en toda herramienta los textos son vectoriales siempre. Sin embargo, y esto es muy, pero muy importante, Photoshop es una herramienta de mapa de bits. Lo que significa que Photoshop va a manipular los contenidos, las capas, las imágenes, todo lo que tú veas en pantalla. Photoshop los manipula como mapa de bits. O sea, aquí tengo un lienzo de 1280 por 720 píxeles. Por lo tanto, yo puedo poner un contenido. Bueno, esto es recto y no se va a notar. Vamos a poner un círculo. Voy a ir acá, poner un círculo. Ahí está. Perfecto. Este círculo es vectorial, por supuesto. Lo he creado con la herramienta de formas y es vectorial. Entonces muchos se vuelven locos cuando llegan a Photoshop y hacen esto y ven los píxeles. Se vuelven locos, ¿por qué? Porque dicen, pero a mí el profesor me ha dicho que esto es vectorial. Pero yo veo los píxeles. Se supone que un elemento vectorial, cuando yo hago un zoom, debe seguir viéndose nítido porque es vectorial. Sí, y ahí esa es una confusión muy común en los amigos que recién comienzan con Photoshop. Lo que pasa es que esto sí es vectorial, pero Photoshop lo interpreta como píxeles, porque tienes un lienzo con píxeles. Entonces, así hagas zoom, igual vas a ver los píxeles. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿cuál es el chiste de que sea vectorial? El chiste, por decirlo así, o la gracia de que sea vectorial es que yo sí podría escalarlo muchísimo. ¿Lo ven? Al escalar el elemento, no al hacer zoom. Miren, sigue siendo nítido. Si hubiera sido un mapa de bits y lo hubiera escalado tanto, vería yo los píxeles acá, pero no los veo. Miren, pongo a 100% el documento y no los veo. Obviamente cuando hago zoom ya los veo. ¿Por qué? Porque, repito, Photoshop los interpreta como píxeles porque este lienzo es un lienzo de píxeles. Pero siguen siendo elementos vectoriales y yo lo voy a notar al momento de transformarlos. Ok, miren, voy a hacer un zoom out y voy a agrandar esto, pero enormemente. Miren, esto es gigantesco ahora. Y ahora hago un control 1 para poner al 100% el lienzo y miren cómo se ve perfecto esto. ¿Lo ven? Voy a eliminarlo. Y lo mismo sucede con el texto. Entonces, en primer lugar, para escribir texto, la manera más rápida es pulsar la tecla T, porque la tecla T de texto nos habilita la herramienta de texto, es el atajo. Entonces, yo presiono T, o si quieren van a la barra de herramientas y pulsan acá en la herramienta texto, y les aparece este icono. O sea, el cursor se transforma en este icono que ustedes ven acá.
Hacen clic y empiezan a escribir. Mi primer texto en Photoshop. Muy bien. Ahí lo tengo. Perfecto. Entonces sucede lo mismo. Este texto es vectorial. Pero si yo le meto zoom, ves los píxeles todos feos. Se ve feíto, ¿sí o no? Pero el motivo es el mismo, así que por favor no vayan a caer en pánico. Es vectorial. Sigue siendo vectorial. Entonces tú lo podrías escalar y todo lo que tú quieras. Bien, habiendo explicado esto de la naturaleza vectorial, debo decirles que hay dos tipos de texto en Photoshop. El texto de línea y el texto de párrafo. Cuando tú entras en la herramienta texto, tienes texto horizontal y texto vertical. Directamente aquí no hay una herramienta para texto de párrafo o texto de línea. No la hay. Hay solamente para texto horizontal y texto vertical. Estos son máscaras. Ustedes ya saben que son máscaras. Ustedes pueden probar. Texto vertical. Mi primer texto. Fíjense que el texto vertical no es no es lo mismo que yo voltear mi texto. Es muy diferente. Miren, si yo volteo mi texto, es muy diferente que el texto vertical. En el texto vertical, pues las letras van uno debajo de la otra. Ténganlo en cuenta. Pero repito, no tenemos una herramienta de texto de párrafo y de texto de línea. Entonces, ¿cómo yo los diferencio? Vamos a borrar esto y esto. ¿Cómo los diferencio? Pues que el texto de línea simplemente hago un clic y escribo. Ahí aparece un puntito y el cursor. Este punto y el cursor es la referencia. ¿Cómo así? Miren. Digo, hola mundo. Miren, y cómo ese punto o ese cuadradito quedó al centro. ¿Por qué quedó al centro? Porque miren aquí en la barra de opciones de la herramienta que está centrado el texto. Si hubiera estado a la izquierda o a la derecha, perdón, ¿ven? El punto sería a la derecha. Y si hubiera estado a la izquierda, el punto a la izquierda. Así que ese punto donde tú haces clic es la referencia según la cual se va a alinear el texto. ¿Ok? Entonces, si yo hago clic acá y como está alineado a la derecha o a la izquierda, perdónenme que yo soy muy virolo para esto, está alineado a la izquierda, tú escribes y se va a alinear respecto a este punto, ¿no? Hola mundo, ¿lo ven? Ténganlo en cuenta porque también es algo donde caen mucho los que están comenzando, se vuelven locos con esto de la alineación porque dicen, les pongo un ejemplo, pongo esto y luego digo... quiero centrarlo. Por poner un ejemplo, miren. Por poner un ejemplo, vamos a poner acá un rectángulo. ¿Ok? Ya. Vamos a ponerlo ahí. Por ejemplo, ya este es un caso. Entonces lo selecciono y le digo centrar. Y miren lo que pasa. Se pone por acá. Y entonces el que está comenzando se vuelve loco porque dice, yo le he puesto centrar y se me va a la izquierda. ¿Cómo se me va a ir a la izquierda si le he dado centrar? Y ahora le das derecha y se va más a la izquierda. Y uno se enferma con eso porque dice, ¿cómo es posible? Es que, como ya dije, este puntito es el que manda. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Este puntito es la referencia según la cual, mira, se va a alinear el texto. No te vayas a volver loco, no te olvides de mirar siempre ese puntito. Y ese puntito es donde tú hiciste clic al comenzar a escribir. ¿Ok? Bien, ese es el texto de línea. Ahora también tenemos el texto de párrafo que es igualito, con la tecla T o con la herramienta de texto, con la única diferencia de que tú no haces clic. No haces clic. O sea, sí haces clic, pero haces clic y arrastras. O sea, tienes que dibujar un área, un rectángulo. Listo. ¿Y ves? Se dibuja el área, el rectángulo, con sus manejadores para tú estirarlo, distorsionarlo, lo que tú quieras, y el cursor aquí parpadeando para que tú escribas, ¿no? Mi primer texto de párrafo. La diferencia con el texto de párrafo es que como tú puedes ver acá, yo podría manipular los tiradores, no sé por qué no me está dejando. Vete, ya, ahora sí.
Tú podrías manipular los tiradores y cambiar las dimensiones del texto de párrafo. ¿Lo ves? Entonces el texto de párrafo ya se ajusta al tamaño de su caja contenedora. Miren, si esto fuera más grande sería de una sola línea. Y si es más pequeño se ajusta a 3 líneas o a 4 líneas o a lo que fuera. Es un texto que se va ajustando a su contenedor. Entonces, es lo primero y no te olvides. Entonces repasemos. Los textos son vectoriales aunque parezca que no lo son. Los textos se alinean respecto al punto donde yo hice clic y tenemos texto de línea y texto de párrafo. Ahora, los textos de línea, o también les llaman textos de punto, por el punto que aparece acá, pueden ser engañosos porque te pueden hacer pensar que van a ser siempre de una sola línea. No necesariamente, miren. Este es un texto de línea, yo hice solamente un clic y digo hola, presiono enter y escribo amigos. Para salir de la herramienta de texto, para que no siga parpadeando esto, yo tengo que ir y pulsar la herramienta mover. Y ya puedo manipularlo. Esto puede ser un tanto odioso. Puede ser un tanto odioso porque es ir a hacer clic acá, luego hacer clic de nuevo en texto, luego volver a hacer clic acá, ¿no? Y tampoco puedo pulsar el atajo que es V. El atajo para esta herramienta es V. Que tampoco lo puedo usar porque lo escribiría. Miren, borro esto, pulso hola, amigos, y quiero ir a la herramienta de mover, presiono V, pero la V se escribe. Entonces no me queda otra que ir y pulsar. Y pulsar. ¿Ok? No me queda otra que ir y pulsar. Pero les voy a contar un atajo de teclado muy interesante que les va a ayudar a vivir mejor cuando trabajan con texto. ¿Cuál es ese atajo de teclado? Control Enter. Cada vez que tú estés escribiendo texto y hayas terminado, no hagas todo este proceso de irte a hacer clic acá, porque es odioso, es frustrante estar haciendo tantos clics. Entonces yo pongo hola, enter, amigos, control, enter, y miren cómo ya salí de la herramienta de texto, ya el texto está creado, y tengo la herramienta de texto todavía activa para yo poder escribir otro texto, control, enter, y ya salí. Y yo acá ya podría pulsar la tecla V para cambiar a la herramienta de mover, y ya podría mover mis textos. Entonces no se olviden, control, enter para salir de la herramienta de texto. Es un atajo muy, pero muy útil. Por otro lado, cuando ustedes pulsen la herramienta, cuando ustedes hagan un clic con la herramienta de texto activa, va a suceder algo que deben tenerlo en cuenta, y es que se va a crear una capa de texto. Miren acá, se creó una capa de texto. Yo no veo nada aquí. Y no es porque esté de otro color. ¿Qué tal que yo pongo control T? Miren, pulso control T. Acuérdense que control T es para transformar una capa. Con control T yo puedo agrandar la capa, achicarla, rotarla, etc. Si yo pulso control T, me doy cuenta que acá está mi texto. ¿Y qué tal que entonces que yo pulso T y veo que tiene un color? O sea, realmente no hay texto acá. Cada vez que yo uso la herramienta texto, se crean capas de texto. Miren, hago clic y luego hago clic en la herramienta mover. No escribí texto, pero ahí está la capa de texto. Ahora, nuevamente, pulso la herramienta texto, hago un rectángulo para un texto de párrafo. No escribo nada y hago clic en la herramienta mover. Y miren cómo se han creado dos capas de texto y están vacías. No tienen nada. Entonces es importante saber eso, tener cuidado con eso. Podrían usar los filtros también para identificar estas capas, ¿no? Vamos nosotros a borrarlas, recordando siempre que se van a generar capas vacías si tú haces clic y no haces nada. Bien, entonces vamos a volver a crear la herramienta de texto y vamos a decir aquí hola amigos, control enter. Ok, este texto, perdón, es un texto de línea. Tú lo sabes porque si yo hago clic dentro aparece el puntito y no aparece ese recuadro del texto de párrafo. Ojo,
Cuando tú estés en un texto y quieras editarlo, presiona T, se va a transformar tu puntero en un cursor, ahora haces clic dentro del texto y ya puedes editarlo. O sea, primero tienes que activar la herramienta de texto, ¿ya? Entonces, yo presiono T, hago clic y veo el puntito y veo la línea. Es un texto de línea, no es de párrafo. Ok. Pero si yo quisiera, podría transformarlo. Así que me voy a texto, convertir en texto de párrafo. Parece que no pasó nada. Presionemos T, hago clic y miren cómo ahora está el recuadro. ¿Lo ven? Ahora está el recuadro. Esto ahora es un texto de párrafo, ya no es un texto de línea. Yo podría hacer lo mismo. Texto y convertir en objeto de texto para regresar al modo anterior, que es el texto de línea. Entonces no se olviden, texto de línea, texto de párrafo, también le llaman texto de punto o acá Photoshop le pone objeto de texto. Son los dos tipos de texto. Y para editar texto, para escribir o para editar texto, debes tener tú la herramienta de texto activa. O sea, pulsar T y acá recién puedo editar. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? Parece que no hay pregunta. Yo sigo nomás para no demorar. Igual ustedes escríbanme si tienen dudas, ¿sí? Con confianza. Me parece que hay un lag en la cámara. Yo estoy viendo la cámara aquí en mi monitor y se ve así como que va a saltos. Cuéntenme, ¿se ve así la cámara a saltos? Bueno, no me dicen nada, parece que se han ido todos. No importa, igual esto está grabando, así que no pasa nada. Vamos a prender la luz. Bien, habiendo explicado eso, vamos ahora a mirar la barra de opciones. Vamos a mirar la barra de opciones para entender qué opciones tenemos cuando estamos trabajando con texto. Así que vamos a escribir un texto nuevamente, ¿no? Bienvenidos a Photoshop desde cero. Este es uno de los casos locos porque mira, yo quiero centrarlo, porque quiero que el texto esté centrado la línea 1 y la línea 2, pero se van a centrar respecto a este punto, ¿sí o no? Ustedes ya saben, mira. ¡Pum! ¿Ves? Acostúmbrate. Así funciona Photoshop. Muy bien. Bienvenidos a Photoshop desde cero. Así, ¿y por qué funciona así? Pues fácil, pues mira, ¿qué tal que tú quieres hacer directamente un texto centrado, no? Entonces haces clic justamente, pues, ¿no? en el lugar que corresponda. T, centrado, y hago clic justo acá. Y ya sé que mi texto va a estar centrado. Texto centrado. Obviamente yo puedo centrarlo de distintas maneras, pero es una forma. Tener ese control sobre un punto. Bueno. A lo que iba. Tengo un texto acá. Y vamos a mirar qué hay en la barra de opciones. La barra de opciones de texto se activa cuando tengo la herramienta texto activa. Así que vamos a hacer clic y veamos qué opciones tenemos por acá. Bueno, acá la opción de que el texto es horizontal. Aquí podemos cambiar entre texto vertical y texto horizontal. ¿Lo ven? Aquí tenemos las fuentes. O las tipografías. Ahorita les voy a contar un poco más sobre tipografías. Tenemos las tipografías y desde acá nosotros podemos aplicar la tipografía que querramos. Lo interesante es que tú podrías marcar tipografías como favoritas y podrías traerte tipografías de Typekit. Typekit, como les conté en la clase 1 creo, es el servicio de tipografías de Adobe. Así que si tú tienes una suscripción a Creative Cloud, vas a poder acceder a Typekit y sincronizar fuentes. Y acá te van a salir tus fuentes favoritas, por tipo de fuentes, etc. Ok, en este caso tenemos una previsualización de cómo se vería cada fuente. Lamentablemente, es una pena, pero hasta ahora Photoshop no posee un gestor de fuentes. Un gestor de fuentes es un programa o integrado al mismo programa que te permita ver las fuentes como Google Fonts, ¿no? Que tenemos todas las fuentes, podemos poner ejemplos, podemos poner texto de ejemplo para ver cómo se vería, cambiar los tamaños, filtrarlos,
filtrar por tipos de fuente, por serifs, no sé, sans serif, por el ancho, el alto. O sea, no tenemos un gestor de fuentes integrado en Photoshop, es una pena, pero pero hay herramientas para conseguirlo. Miren qué bonito esto, ¿no? Esto parece una máquina de escribir antigua, ¿no? Vamos a poner acá, miren, archivos secretos. Qué bonito se ve esto, miren, qué hermoso. Bueno, a mí me gustan estas cosas así con estilo antiguo. Hay herramientas para gestión tipográfica de pago, conozco, son un poco costosas, así que no vamos a hablar de eso hoy. Pero para los diseñadores ya con cierto nivel sí les es útil tener herramientas de pago. Una de las más conocidas es Sweetcase de Extensys, creo que se llama la empresa. Pero les cuento que tenemos algo gratuito que se asemeja un poco y para el nivel de este curso, porque este no es un curso avanzado, nos va a ayudar muchísimo. Ese es un plugin que se llama Fontea, lo tengo por acá, y es gratuito, eso es lo mejor. Así que se van corriendo y lo instalan. Si no es ahorita, pues terminando la clase, se van corriendo e instalan Fontea. Es un plugin muy bonito porque te trae todas las fuentes de Google Fonts. Todititas las fuentes de Google Fonts listas en Photoshop para trabajar. Me parece que Fontea también es compatible con Sketch, no estoy 100% seguro, ahorita vemos en su web, pero este es Fontea. Entonces mira, yo digo, yo quiero esta fuente de acá. Hago clic y se activa. Solo debes tener la herramienta, la capa activa. No tienes que tener la herramienta de texto activa porque no te va a funcionar Fontea. No actives la herramienta de texto porque va a entrar en conflicto con las fuentes que tiene Photoshop y va a ser un drama. No hagas eso. Simplemente activa la capa, te vas a Fontea y escoges la fuente que tú quieras. ¿Ves? ¿Fantástico o no? Eso es genial. Y si tú estás diseñando para web, es genial porque te permite tener las mismas fuentes exactamente las mismas que vas a tener en tu página web final. Vayan a Google, busquen Fontea, voy a traerme esto por acá. Ay, me vuelvo loco con esto, tantas ventanas tengo acá. Fontea. Ok, sí funciona en Sketch también. Simplemente búsquenlo en Google. Fontea es absolutamente gratis y es lo más similar que tenemos a un gestor de fuentes para Photoshop y completamente gratis. Y este plugin es reciente, hace poco ha sido lanzado. Así que ahí lo tienen, funciona para Sketch también. Y en Fontea tú puedes acá filtrar por categorías. Te cuento qué son estas categorías, ¿no? Estas familias de fuentes. Las categorías se dividen por qué tipo de fuente o qué características tiene la fuente. Las fuentes con serif o serifa son aquellas fuentes que tienen un remate al final de la figura. Te cuento que las fuentes o las tipografías, para ser más preciso, una tipografía es diseñada, o sea, hay un diseñador que dibuja las curvas de cada letra, le pone su estilo propio y obviamente gana un dinero por eso. Hay fuentes libres, hay fuentes de pago, hay tipografías bastante caras y en un diseño, tal vez ya para un cliente grande, muchas veces toca comprar una tipografía. Obviamente ese costo es parte del costo del proyecto, pero es normal. Igual que en desarrollo, para los que hagan desarrollo, pues a veces nos toca comprar un plugin o una aplicación de pago para ciertos proyectos. Es similar, en diseño también existe eso. Entonces hay seres humanos diseñando, no hay un proceso mecánico, no, hay un ser humano diseñando, poniendo arte en cada tipografía. Y esta es la clasificación más común. Hay clasificaciones un poco más precisas, pero esta es la clasificación más común. Las tipografías con serif o serifa son las que tienen un adorno al finalizar. Miren, vamos a duplicar esta capa y vamos a ponerle aquí una fuente con serif y vemos cómo vamos a ponerle un texto muy grande, 120.
Vamos a ponerle un... No, pues igual se va a ver con... Vamos a ponerlo muy grande. 300. Ahí está, muy bien. Vamos a poner una sola letra, ¿ya? La letra A. La letra A y su par minúscula. Ahí está, perfecto. Vamos a ocultar esto temporalmente. Ahí tenemos. Esta es una tipografía serif. ¿Por qué serif? Porque tiene estos remates, estos adornos. Miren, cuando finaliza en los remates, tiene un adorno. Supuestamente esos remates ayudan a leer. Porque es como que guían al ojo hacia dónde va a ir la siguiente letra. Entonces, A, B, C, D. ¿Ven cómo esos remates como que conectan a la A con la B? Este es un método clásico de la tipografía. Las tipografías existen desde muchos siglos antes de que existan las computadoras, por ejemplo. O sea, ya es un tema de diseño muy antiguo. Y si nos vamos al sans serif, miren, sans serif son las que no tienen serifa. Entonces sus remates son rectos. Por eso es que también les llaman palo seco. Vamos a buscar Oswald, por ejemplo. Y ahora vamos a activar la capa de texto y vamos a decirle que sea un bold. Muy bien. Miren la diferencia entre una tipografía serif y una sans serif. La sans serif no tiene adornos. Sus remates son secos. Por eso les dicen de palo seco también. Vamos a duplicar esto y vamos a ver otros tipos de texto. Los textos, las tipografías display son aquellas tipografías que son buenas para títulos o para textos muy pequeños y textos en los que queremos llamar la atención. Pero son muy malas fuentes, pero muy malas fuentes si es que tú quieres hacer un párrafo. Te pongo un ejemplo. Vamos a usar esta fuente y vamos a poner poema a mamá. Ya, vamos a hacerlo más chiquito. 100. Ahí está. Hasta muy grande. 80. Perfecto. Ya, ahí está. Y ahora nos tocaría un texto de párrafo. Entonces yo hago un texto de párrafo y te cuento que hay un lorem acá. Mira, texto, pegar lorem ipsum, que es un texto de relleno. ¿Ya? Y vamos a ponerle un tamaño de texto de párrafo. 20. Vamos a hacerlo más grande. 26. Fíjate qué mal se ve. Se ve muy, pero muy mal este texto en un párrafo. O, perdón, esta tipografía en un párrafo se ve muy mal. Es muy cansada de leer. En el título se ve bien. Pero en el texto, en el párrafo, se ve terrible. Te cansa la vista. Entonces, esas son las tipografías display. Buenas para títulos o textos llamativos breves, pero muy malas para párrafos. Entonces, en este caso, yo te recomiendo una sans serif. Perdón, estamos con la herramienta de texto activa, por eso es que no nos funciona Fontea. Ok, sans serif. Y vámonos a una que me gusta mucho, que es Lato. Ok, ¿qué pasó con el color? Ah, es que estamos, creo, con la más delgada. Hairline, o sea, línea de cabello. Vamos con la regular. O la light. Ok, la light creo que está bien. O incluso la regular. Lato regular, ahí está, perfecto. Y es cosa de que ustedes ya vean por aquí, ¿no? ¿Ven? Es muy diferente. Este texto ya es legible. Sketch coming soon. Oh, pero si ahí dice sketch, qué cólera. Mienten. Por otro lado tenemos las handwriting. Las handwriting son las que imitan la escritura a mano. También es bueno usarlas
en textos breves, obviamente, porque sería muy cansino tener que leer texto largo así. Por ejemplo, miren, le aplico al título esta fuente que es Handwriting y se ve bastante simpática, ¿sí o no? Ya les toca a ustedes ir buscando. Miren esta de acá. ¿Qué tal? ¿Bonita o no? Ya les dejo a ustedes para que exploren. Por último, las fuentes, las tipografías monospace o monoespaciadas son las que tienen un espacio igual para todas las letras. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es que la letra I siempre ocupa menos espacio horizontal, claro, porque es un palito. Entonces fíjense acá cómo la I ocupa menos espacio que la S. La S, como tiene esta curva, o la C, es más espacio horizontal el que ocupa, pero la I no. Sin embargo, para ciertos trabajos, principalmente para código, este tipo de fuente no nos sirve, porque es muy difícil alinear el código, porque una fuente es más angosta, una letra es más angosta, otra es más gruesa, etc. Para eso las fuentes monoespaciadas son las ideales, porque cada letra ocupa el mismo espacio. No importa si la fuente, no importa si la letra es angosta o no, siempre va a ocupar el mismo espacio horizontal. Miren un ejemplo. El ejemplo más clásico, pues, las máquinas de escribir, ¿no? El ejemplo más clásico. Miren, ahí tenemos, ¿ves? Cada letra ocupa el mismo espacio. Ahora, cada tipografía tiene estilos. Entonces, el conjunto de una tipografía y sus estilos se llama familia tipográfica. Nosotros le decimos fuente como una jerga. Lo correcto es decirle familia tipográfica. Entonces, mira, si yo entro acá, por ejemplo, aquí, y tengo Deco. Ok, esa es la fuente que yo escogí, Deco. Pero veo acá que no hay opciones. No hay italic, bold, no hay opciones. Es porque esta tipografía no tiene estilos. O sea, es el único miembro de esta familia tipográfica. Si yo voy acá y selecciono esto, por ejemplo, acá sí tengo estilos. Miren, tengo thin, que es muy delgado, light, italic, regular, medium, bold, por ejemplo, bold, ¿ven? Es más gruesa. Tiene estilos. Entonces, hay una fuente llamada Roboto Mono Bold, otra llamada Roboto Mono Thin, otra Roboto Mono Thin Italic, y así, una cada una. O sea, el diseñador ha tenido que diseñar todas esas fuentes. Photoshop y muchos programas nos permiten imitar de manera falsa algún estilo. Por ejemplo, si la tipografía no tuviera un modo itálica, es decir, un modo inclinado, lo podemos falsear inclinando el texto. No es igual que un diseñador haga un diseño bonito de la tipografía inclinada. No es lo mismo, jamás. Pero al menos pues tenemos una inclinación. Igual, si la tipografía no tiene el estilo bold o negrita, grueso, también podemos falsearlo, haciendo que el texto se vea más grueso. Con CSS se puede hacer eso en web y con Photoshop también. Pero, repito, es falso, es una negrita falsa, es un bold falso porque no venía en la tipografía. Entonces, no se sientan confundidos si es que escogen una tipografía y esa tipografía no tiene bold, no tiene italic, no tiene thin, o light, que es más delgado, porque eso depende de la tipografía. Ninguna tipografía está obligada a tener todos los estilos. Depende del diseñador que la creó. Muy bien, sigamos mirando. No se olviden de instalar Fontea. Sigamos mirando por aquí. Como ya les dije, acá tenemos los tipos de fuentes. Acá tenemos los estilos. Vamos a buscar una que tenga estilos. Por ejemplo, Arial, que es una de las más comunes. Y acá tenemos los estilos. Eso creo que no hay mucho que explicar. Acá tenemos el tamaño. Entonces, tú puedes escoger un tamaño, tú puedes escribir, hacer clic y escribir a mano un tamaño, o tú puedes hacer clic en el icono
y sin soltar el clic arrastrar hacia la izquierda o hacia la derecha para agrandar o achicar el tamaño de fuente. Esto de aquí es la manera en que Photoshop va a mostrar el texto. Miren, miren cómo lo muestra así como tosco. Vamos a agrandar esto. ¿Ven? Lo muestra como tosco. Si yo pongo enfocado, está un poquito mejor. Si yo pongo nítido, está bastante mejor. Es como lo interpreta. Aquí tenemos la alineación, que ustedes también ya han visto de qué se trata, ¿no? Alinear a la derecha, al centro o a la izquierda, dependiendo del punto donde hiciste clic. Aquí el color, ustedes ya saben de color, porque ya hablamos de color la clase anterior. Acá el color. Acá lo que tú tienes son efectos de transformación para darle al texto. Acá tú tienes efectos de transformación para el texto. Entonces vamos a ver. Vamos a achicarlo un poquito. Un poquito más. Ahí, perfecto. Presionamos T para activar. Y activamos obviamente la capa. Y con la herramienta de texto activa, vamos a hacer clic acá para ver los estilos que tenemos. Tenemos estilos bien simpáticos. Miren, tenemos arco. Y el texto se pone en arco. Pero eso no es todo. Lo mejor es que tú puedes aquí personalizarlo, mira. Yo puedo decir que se curve hacia abajo, no hacia arriba. Y eso está bonito, miren. O que se curve más o que se curve menos. Yo puedo indicar cómo se va a distorsionar. ¿Ves? Mira cómo se distorsiona. De aquí es más pequeño, más aplastado y va creciendo. O al revés. Y la distorsión vertical. Ya te toca a ti jugar con cada opción. Solamente te muestro. Arco superior. Vamos a ponerlo. Vamos a restaurar. Recuerden que Alt y clic en cancelar restaura los cuadros de diálogo. Entonces vamos a arco. Arco inferior. Arco superior. Bóveda. Igual ya les toca a ustedes jugar con estos tiradores para conseguir el efecto que ustedes quieran. Miren que tienen horizontal o vertical. A bombar, miren, qué simpático. Caparazón hacia abajo, caparazón hacia arriba, bandera. Eso está muy bonito, ¿no? Puedes poner un avión adelante como si estuviera jalando una bandera. Onda, pez, elevar, ojo de pez, inflar, estrechar, torcer, etc. Obviamente no nos vamos a poner a hacer uno por uno porque ustedes son súper capaces de hacerlo por su cuenta. Solo te cuento lo que hay. Vuelvo a presionar T para activar la barra de opciones y tengo esto de aquí que es súper útil. Tan útil que deberías tenerlo ya fijo aquí en tus paneles. O si no, te vas a ventana y abres donde estás párrafo y carácter. Son dos paneles. Hago clic acá y esos dos paneles suelen estar juntos. Carácter tiene esta A con esta barra vertical que imita el cursor y párrafo tiene este símbolo de párrafo. Son dos paneles que suelen estar juntos. Tú los puedes jalar y separar, obvio, pero lo normal es que estén juntos. Carácter te da más opciones para los caracteres. Y párrafo para cuando tienes texto de párrafo. Entonces veamos. Por lo general yo voy aquí, pero recuerda que también puedes acceder por acá. Y 3D, bueno, es para el texto en 3D, pero este curso no incluye 3D, así que no lo vamos a ver, ya te tocaría a ti ir explorando. Veamos el panel, lo vamos a jalar. Vente para acá, listo, para tenerlo flotante. Y una cosa interesante que ustedes deben saber, voy a traer el panel de nuevo acá. Antes de entrar al panel con fuerza, les cuento un par de trucos. Lo primero es que si tú quieres hacer algunas modificaciones al texto, no necesitas seleccionarlo, salvo que quieras modificar una parte del texto. Por ejemplo, si yo quiero modificar solo mamá, selecciono mamá, le agrando la fuente,
le cambio la fuente, le cambio el color y ya, porque solamente quería seleccionar mamá. ¿Lo ven? Pero si yo quiero cambiar a todo el texto, no es necesario seleccionar nada. Basta con activar la herramienta texto para que aparezca la barra de opciones. Activo texto y ya tengo la barra de opciones. Pero miren qué curioso, me sale una interrogante en el color. ¿Por qué? Porque parte del texto está en azul y parte del texto en verde. Entonces la herramienta del selector de color no sabe, no está seguro cuál es el color porque hay varios. Pero igual no pasa nada, hago clic, escojo un color y ahora todo se pone del mismo color. Recuerden eso, no necesitas seleccionar el texto. Fíjense que si yo pulso T, ahora la fuente me sale vacía y el estilo también. ¿Por qué? Porque esta fuente es regular y esta fuente es bold. O sea, hay una mezcla. Igual el tamaño, hay mezcla de tamaños. Pero vamos a eliminar esto. Vamos a hacer otro texto. Ya vamos a traérnoslo por acá. Buenos días, Vietnam. Ahí está, genial. En estos casos, si yo pulso T, ahora sí me sale todo, porque es la misma fuente, el mismo tamaño, el mismo color para todo el texto. Y no tengo que hacer esto y luego seleccionar el color y bla, bla, bla. No es necesario. Solamente basta tener activa la herramienta de texto. Sin embargo, hay algo más bonito. Tú incluso puedes no tener activada la herramienta de texto y cambiar las propiedades del texto usando el panel carácter o el panel párrafo. Obviamente teniendo la capa activa, miren. Tengo la capa activa y miren, ¿lo ven? Ni siquiera tuve que activar, miren, la herramienta de texto. No la tuve que activar. Desde el panel carácter o el panel párrafo, dependiendo del tipo de texto, desde ahí nada más tú modificas las opciones sin activar la herramienta de texto. Ténganlo en cuenta, es un truco muy, muy interesante y que te ayuda a ahorrar tiempo. Acabo de instalar Fontea. Ah, qué chévere. Sí, es un plugin súper chévere. Antes usaba Extensys, que tenía un plugin llamado... Uy, no me acuerdo cómo se llamaba su plugin. No me acuerdo. Y era muy pesado. Funcionaba, era la manera que teníamos de meter fuentes de Google a Photoshop. Funcionaba, pero era súper pesado. Demoraba en cargar, había que tener Sweetcase instalado. Ahora uso Sweetcase más que Fontea, porque Sweetcase es un programa de pago. Por acá lo debo tener. Aquí está. Sweetcase es un programa de pago que te permite administrar fuentes de muchos lugares, no solamente de Google Fonts, y activarlas a nivel de sistema, no solamente en Photoshop. Pero obviamente para lo que ustedes necesitan, Fontea es más que suficiente. Yo solamente les cuento por curiosidad. Bien, les decía que pueden editar de frente desde estos paneles, sin necesidad de activar la herramienta texto, solamente teniendo activa la capa. Habiendo explicado eso, ya les voy a contar un poquito más en detalle estos dos paneles, el panel párrafo y el panel carácter. Vamos a mirarlos y fíjense que igual, en el panel carácter es para los caracteres, ¿ok? Entonces aquí tenemos los tipos de fuente, ustedes ya saben cómo es la historia. Lo bonito de esto es que tú podrías poner esto por un lado, si tu monitor es grande, mejor todavía, ¿no? E ir, bueno, no tengo la capa activa, ahora sí, ¿ves? Y se va viendo el resultado, ¿no? Se va viendo el resultado solamente con hacer hover, es decir, pasar el mouse por encima de los distintos tipos de texto, de las distintas tipografías. Igual los estilos, el tamaño. Esto de acá es interesante. Los que sepan CSS, esto sería el line height, la altura de línea. Y los que no sepan CSS, no pasa nada, es el interlineado, la separación entre una línea y la siguiente. Por ejemplo, si yo pongo acá
Enter, el texto, la línea, una línea y la siguiente, la línea buenos días y la línea de Vietnam están muy juntas. Yo podría acá agrandar esta separación entre las líneas o incluso reducirla al extremo de dejarlas juntas, miren. Puede parecer que no tenga mucho sentido, pero les aseguro que en algunos efectos creativos sí puede ser interesante. Dependiendo del efecto creativo que tú quieras darle. Ahora, yo puedo hacer clic aquí y puedo darle automático. Y ese automático lo pone en un valor auto. Sin embargo, ese valor auto tú lo podrías prefijar. Haciendo clic acá. ¿Dónde estás? Restaurar carácter, cerrar. Cambiar la orientación del texto. Me parece que es yendo a párrafo, perdónenme. Justificación, restaurar párrafo, separación de sílabas. Restaurar carácter. Perdón, un momento. ¿Dónde está? ¿O está acá? Perdón, opciones. Yo juraba que estaba acá, en el mismo panel. Espérense, por acá debe andar. Actualizar todas las capas de texto, OpenType, orientación, suavizar. No. Pero esto es muy raro. Superíndices, subíndices, cambiar la orientación del texto. No, esto tampoco es. OpenType, esto tampoco es. OpenType es para algunos adornos. Todo en mayúscula, versalitas, subíndices, diseño del sistema, no separar. Fuentes de Oriente Medio, cerrar el grupo de fichas. Pues no. Y en párrafo tampoco está, ¿no? Justificación. Interlineado automático. Este ha de ser. Creo que era por acá y me volví loco. A ver, 200. Sí, ese era. Uy, perdóneme, qué torpeza la mía. Lo estaba buscando donde no era. Era en párrafo. O sea, tú defines el interlineado automático. 200% significa el doble del tamaño de la fuente. O sea, si la fuente está en 101 píxeles, el interlineado auto sería 202 píxeles. ¿Ok? Tú lo puedes definir. ¿Ya? Esto de aquí se llama kerning. El kerning es la separación entre dos fuentes específicas y se usa con fines creativos. Por ejemplo, hago clic acá entre D y la I y agrando el kerning y lo que hago es separar solamente esas dos fuentes. Solo esas dos fuentes. ¿Ok? Y el tracking es la separación entre fuentes en general. Entre letras en general, entonces no necesito seleccionar ninguna. Yo agrando esto y como ustedes ven lo que hace es que se separen más las letras. También se generan efectos creativos muy bonitos con este efecto. Yo podría seleccionar y aumentar el tracking solamente de ciertos caracteres. O sea, ya no de todo, sino de los caracteres seleccionados. Miren, esto me sale porque este es un OpenType. ¿Lo ven? ¿Qué más tengo por acá? Esta es la deformación vertical. Que no es buena idea usarla porque la fuente se vuelve bien fea, miren. Pero en algunos casos, capaz por algún efecto creativo, estés haciendo un diseño y quieras estirar la fuente en vertical. O aplastarla por último. ¿Ves? Vamos a ponerle 100. Y lo mismo, bueno, este es el desplazamiento, perdón, desplazamiento vertical u horizontal. Tú podrías pensar que da lo mismo con hacer control T a la capa y moverlo, sí, pero dependiendo del uso que le estés dando al texto, a veces no quieres mover la capa, a veces quieres que la capa quede alineada con otros elementos y solamente desplazar el texto. Y esa es la escala
horizontal. ¿Ves? Yo lo puedo aplastar o lo puedo estirar. Ya depende del uso creativo que tú quieras darle. Para usos creativos esto es fenomenal. Y estos son simplemente efectos. Efecto de que todo sea mayúscula, perdón, este es efecto negrita falsa. Negrita falsa porque esta fuente no tiene negrita. Pero le doy una negrita falsa acá. Una itálica falsa. Este es todo mayúsculas. Ten cuidado si tú estás escribiendo y todo sale en mayúsculas y no tienes bloquear mayúsculas activo en tu teclado, probablemente esté activo en el panel carácter, así que ándate y mira. Este es versalitas. Versalitas significa que todo es mayúscula. Y las que serían mayúsculas son unas mayúsculas más grandes. Y las que serían minúsculas son unas mayúsculas pero más pequeñas, miren, ¿ven? Eso es versalitas. Subíndice, superíndice, subrayado, tachado. No hay casi nada nuevo que explicar acá. Estos son algunos efectos que solo ciertas fuentes tienen. No todas las fuentes tienen estos efectos de aquí abajo. Así que te tocaría ir a mirar pues si alguna fuente los tiene. Por ejemplo, si tú tienes activo esto es porque la fuente tiene esos diseños. Estos por ejemplo son de números. Estos son ligaduras, etc. Pero no todas las fuentes lo tienen, ¿ya? Eso es algo de tipografía ya más avanzado. Es hablar de las fuentes OpenType. Es un tema más avanzado que se escapa de este curso. Por el lado del párrafo tenemos las alineaciones, tenemos las sangrías. Este es el margen derecho, creo, margen izquierdo, margen derecho, sí, del párrafo. Ahorita no pasa nada porque esto no es un texto de párrafo, pero podemos hacer clic, texto, convertir en texto de párrafo, con lo cual ya es un párrafo. Y ahora yo puedo darle un margen y debería activarse. A ver, veamos. Vamos a ponerlo así, ya. Y ahí se activa, ¿ven? Se está moviendo. Obviamente no se ve mucho porque el texto es muy grande. Tendría que darle un valor grande, 200. Ahora sí se nota. Como yo estaba arrastrando de 2 píxeles en 2 píxeles, no se notaba. Esta es la sangría de primera línea. Es decir, que la primera línea de cada párrafo quede sangrada. Ahora, se ve muy raro hacerlo acá. Así que vamos a hacer un texto de párrafo de a de veras. Vamos a hacer un texto de párrafo. Vamos a cambiar los valores para el texto. Vamos a darle 20. Vamos a dejar especial el lit que me gusta esa fuente. Vamos a darle un color verde, pero así casi negro. Y vamos a texto, pegar lorem ipsum. Ahí está, qué bonito. Es mucho lorem ipsum, se escapa. Cuando tú veas un tip, miren. Cuando en un texto de párrafo ustedes vean que la esquina inferior derecha es un cuadradito partido en 4, es porque hay más texto. O sea, el texto no cabe acá. Si yo agrando esto, miren cómo ese cuadradito partido en 4 ahora es un cuadradito hueco, porque ya no hay texto que se escape. Pero si yo lo hago así, me indica que hay más texto. Ténganlo en cuenta. Ok, ahora sí tengo un texto de párrafo de a de veritas. Muy bien. La gana de escribir un libro con esta fuente. Voy a usar esta fuente, creo, en mi programa para escribir. Miren. En serio, lo voy a poner. Les decía, ahora sí tengo un texto de párrafo de a de veras. Lo que vamos a hacer con este texto de párrafo es darle algunos saltos. Enter, este sería un nuevo párrafo, ¿no? Aquí es lo que le llamamos punto aparte, ¿no? Punto aparte le llamamos. Listo, ahí nomás. Lo demás lo voy a borrar, no lo quiero. Voy a darle un poco más grande la fuente. 30, no, 25. Ok, hasta ahí nada más. Perfecto. Tengo 3 párrafos, pero como que no es muy notorio, ¿no? No es muy notorio. Entonces, vámonos aquí. ¿Dónde dejé mi herramienta de texto? Creo que la cerré. Panel. Carácter. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a párrafo y miren cómo yo puedo dar una sangría de primera línea. ¿Lo ven? Solamente a la primera línea de cada párrafo. Este es un estilo clásico que se usaba en las imprentas, ¿no? En los libros.
Cada párrafo empezaba con una sangría en la primera línea. Yo también puedo marcar la separación entre un párrafo y el anterior, o entre un párrafo y el siguiente. Yo prefiero esta de acá. Pero de esta manera, miren cómo yo hago que los párrafos se separen y ya es mucho más legible porque yo ya sé cuándo hay un punto aparte. Por otro lado, este es el justificado forzado, que no es una buena idea, porque lo que hace es que todas las líneas, todas, hasta la última, se justifiquen, dejándome algunos huecos que no son nada agradables. Si yo quiero justificar, puedo poner un justificado así, con el cual la última línea se va a la derecha, o la última línea, perdón, este es a la izquierda, este es a la derecha, este es al centro. Yo también podría separar sílabas. Y para eso tendría que yo acá ir a separación de sílabas y darle las opciones e indicarle acá que use español. Ya busco el idioma español para que use el diccionario del idioma español para saber en dónde separar las sílabas. Podría hacerlo, esas son las opciones. Como les digo, para opciones más avanzadas de texto, pues te toca irte a InDesign o a Illustrator. Pero para estos usos, esto está fenomenal. Hasta ahí, amigos. ¿Alguna pregunta? Quiero contarles un par de cositas más para ir dejando ya esta clase finalizada. A ver, acá el profe Daniel, que nos hace el honor de acompañarnos, me dice: para Sketch e Illustrator voy a la web de Google Fonts, descargo la fuente y la instalo en Mac OS. Ok. Al descargar cualquier fuente desde Photoshop usando Fontea es automáticamente disponible para cualquier aplicación, porque se instala en el sistema operativo. Ah, mira, ese tip no me lo sabía. Y si cierras Photoshop, Daniel, ¿sigue estando la fuente para todo el sistema? ¿O será disponible solamente durante la sesión en Photoshop? A ver si puedes hacer esa prueba. ¿Cuál es el nombre de ese plugin que tienes para la sensación de servir para poner trajes a personas? No entendí. Plugin para la sensación de poner trajes a las personas. No entendí. Explícamelo mejor y te cuento. ¿Alguna pregunta, amigos, sobre lo que hemos explicado hasta el momento respecto a los textos? Cuéntenme. Mientras Daniel me explica mejor la consulta porque no la entendí bien. Veo un plugin sobre el de la grilla en tu Photoshop. Este es Pixabay. Para traerse fotos. Este sí es para Sketch también. O bueno, en su página web dice Sketch. Este es Pixabay para traerse fotitos, que lo hemos usado en bastantes clases. Bueno, me parece que no hay preguntas de los asistentes. Uy, mi cámara se paró. Se bloqueó mi cámara. Me dice Daniel que las fuentes siguen en el sistema, así cierre Photoshop. Wow, ese tip lo acabo de descubrir ahorita. Daniel lo ha descubierto, así que es un super tip. No lo sabía sinceramente, así que ya saben. Es una manera interesante de tener las fuentes de Google Fonts en el sistema. Qué chévere. Mi cámara se ha bloqueado. Y yo estoy grabando aquí con la cámara local. Bueno, después de actualizar Windows se me volvió loco el sistema, así que bueno. Pero la grabación está, que es lo importante. Vamos a terminar la clase de hoy con algunos tips rápidos sobre texto. El primero de esos tips es contarte que existe ahora en Photoshop una ventana llamada pictogramas. Antes no existía. ¿Qué cosa es pictogramas? Pictogramas te permite acceder a todos los glifos o pictogramas, sino que se le llama más comúnmente se le llama glifos, a todos los pictogramas de una fuente. ¿Qué significa eso? Es que una tipografía, como dije hace un momento, cuando un diseñador diseña una tipografía, no necesariamente diseña de la A a la Z y del 0 al 9. No, es muy común que diseñe muchos símbolos más.
aparte de los comunes. Es muy común. Entonces, tener el panel pictogramas o glifos activo te va a permitir saber todos los símbolos, mira, que hay disponibles en esta fuente, porque probablemente hay algún símbolo que tú quisieras y que no esté disponible. Probablemente. O probablemente sí lo esté. O incluso tú quieras, en muchos diseños tú vas a querer algún símbolo. Por ejemplo, quisiera este símbolo de centavos, por ejemplo, pero con la misma fuente, con la misma tipografía. Entonces, o tal vez vamos a buscar un símbolo súper raro, ¿ya? Este símbolo de libras. Y este símbolo de libras, ¿cómo lo consigo con el teclado? No hay un atajo de teclado, salvo como vemos acá el Unicode, ¿no? O tal vez que te sepas la combinación ASCII con Alt y números. Pero es un drama estar buscando en Google la combinación y todo es un drama. Entonces, para esos casos, el panel de pictogramas es súper útil. Pero te voy a contar dónde también es útil. Mira, ¿qué tal que escribimos acá? Y acá yo puedo, mira, desde aquí, con la herramienta de texto activa, ir insertando los pictogramas de la tipografía que yo tenga activa. Ok, eso está muy bueno. Sí, pero te voy a contar un truco que te va a gustar muchísimo. Atento. Voy a traerme Google Chrome, que lo tengo por acá. Voy a buscar acá Font Awesome. Sí, justo Daniel me dice, justo lo que yo estoy a punto de hacer. O sea, instalar una fuente del sistema operativo, una fuente de estos que te traen iconos, instalarlas en el sistema operativo, traerte el panel pictogramas y usarlas. Justamente Daniel me leyó el pensamiento y eso es lo que yo quiero hacer acá. A ver, vamos a descargar Font Awesome. Vamos a abrirlo. Y lo único que tengo que hacer es instalarlo. Aquí están las fuentes. Y lo único que tengo que hacer es instalarnos. Vámonos al TTF. Tengo el OpenType y tengo el TrueType. Básicamente estos dos son los que tú puedes necesitar. Los otros son para web. WOV, SVG, EOT no te importan para tu sistema operativo. No importan porque son para web. A ti te importan o el TTF o el OTF. Cualquiera de los dos. Vamos a instalar el TTF. Instalamos. Lo bueno de Photoshop, desde últimas versiones, es que cuando tú instalas una nueva fuente, no tienes que reiniciar Photoshop. Antes había que reiniciar Photoshop para que detecte las nuevas fuentes instaladas. Así que ahora lo único que nos toca hacer es buscar acá Font Awesome en la F. Uy, no lo encuentro, no puede ser. Pero lo acabo de instalar. Veamos acá un texto. Sería el colmo que tenga que instalarlo. Perdón, que tenga que reiniciar Photoshop porque siempre lo he hecho así. Aquí está Font Awesome. Sí está, ¿ven? En el panel de pictogramas no lo he encontrado. Font, lamentablemente no puedo escribir acá. Cosa que acá sí, miren, acá escribo font. Esa es sí una cosa que a mí me molesta mucho, que no, si yo pudiera escribir, me voy de frente a Font Awesome. Lamentablemente no puedo escribir acá. Así que solo me toca encontrarlo al ojo. ¿Qué tal que cierro este panel? Cierro este panel y lo vuelvo a abrir, capaz que ahí me lo encuentra. Pictogramas. Aquí está. Ah, aquí está Font Awesome. Fantástico, miren. Todas las fuentes. ¿Qué tal? Check. Vamos acá. Check, 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 check. Y eso no solamente con Font Awesome, sino con cualquier fuente que te traiga iconos. Así que si vas a diseñar interfaces o web o lo que fuera, aquí está la solución a tus plegarias.
¿Qué me dicen por acá? Josué me dice, cuando instalé el Photoshop por Creative Cloud, automáticamente me aparecían las fuentes que subí de otra compu. Interesante. Ah, claro, se sincroniza. Tengo que irme, saludo, ya seguiré en la grabación. Ah, no te preocupes, ya en la grabación ves el final de la clase. Igual ya falta poco para terminar. Lo último que quiero contarles es cómo hacer que nuestro texto se ajuste a un vector, a una forma, porque eso también se usa mucho. O sea, ¿qué tal que quiero hacer texto circular? Seguramente tú pensarás en esto, ¿no? Texto circular. ¿Ok? Seguramente tú piensas, acá le he puesto un margen. Porque ¿por qué me aparece así? Ahí está, ahora sí. Seguramente si hablamos... Mira, tú también podrías hacer control T y agrandar el texto. No importa, no pasa nada. Cuando luego yo le doy la herramienta de texto, me detecta el tamaño al que se ha escalado. ¿Lo ven? No pasa nada, también lo puedes hacer porque es vector. Bueno, pero a lo que iba. Quiero un texto circular. Seguramente tú pensarás que me voy acá y acá busco alguna opción como arco y cosas así. Sí, pero esto no es circular, esto es un arco. Si tú lo curvas más, claro, podrías pensar que es circular, pero se ha deformado también, ¿no? Y ya, digamos que bueno, que ya, ok, esto es lo que tú quieres, un texto circular, esta es la mitad de un círculo, sería pues con control J copiar la capa, luego rotarla y lo pongo por acá y ya tengo un círculo. Ok, ya, podría funcionar, pero tengo muy poco control sobre esto. Así que vamos a ver cómo es la mejor de las formas. Vamos a dibujar un círculo, ¿ya? El color del círculo, todo eso de verdad que no interesa. Es lo de menos. Solamente dibujamos el círculo. Ahora activo la herramienta texto y si yo me ubico dentro, miren cómo aparece. Voy a cambiar el color a blanco para que se vea y le voy a dar un trazo, ¿ya? Para que vean ustedes el círculo. Un trazo negro de 2 píxeles está bien, perfecto. Ahí vemos el círculo. Ya, activo la herramienta texto y cuando yo estoy dentro, miren cómo se activa una forma de un círculo. Cuando yo salgo, sigue el rectángulo de siempre cuando yo entro en un círculo. ¿Por qué? Porque acá lo que estoy haciendo es crear un texto de párrafo dentro, ¿ven? Dentro de la forma. En algunos casos eso es súper útil y es una forma bien rápida, miren. ¿Ven? Lo he metido dentro de esa forma. Ok, eso no es lo que yo quiero. Ahorita no quiero eso. Solamente les cuento para que sepan. Ahorita yo quiero un texto que vaya alrededor de este círculo. Entonces lo que yo hago es acercarme al borde y fijarme cuando la herramienta cambie y tenga una curva. Miren esa curva. Vamos a bajarle la opacidad a esto. ¿Ok? Miren cuando tengo esta curva acá. ¿Ven? Ahí cambió. Y ahí puedo pulsar. Y donde yo pulse va a comenzar a escribirse el texto. Entonces ahora sí pongo, este es un texto circular. ¿Por qué se va hacia abajo y no comienza desde el punto? Ya sabes, por la alineación. ¿Ves? Ahora ya se volvió loco porque ya estoy respecto a todo el círculo. Pero depende de la alineación que tenía en el momento que tú comenzaste. Muy bien. Igual yo puedo seguir escribiendo, como cualquier texto. Este es un texto circular con que aprendí. Es una locura hacerlo de cabeza. A hacer con Photoshop. Muy bien. Control Enter y ahí está. Perfecto. Pero ¿qué tal que tú no lo quieres aquí? Lo quieres por arriba. Bueno, fácil. Te vas a ir, ahora sí ya no es texto porque está controlado por un vector. Así que te vas acá a esta flechita negra, la que dice selección de trazado, y te vas a este puntito. Y, ¡ay, demonios!
Y tienes que... Espérense. Podemos quitar esto, perfecto. Ya, ahora sí. Esto es para meter el texto o sacarlo, perdónenme. Selección directa. No, selección directa es para deformarme el trazado. Perdón, me volvió a dar el lapsus cerebral. Me volvió a dar el lapsus cerebral. Perdonen que esto... Ok, ya, perdónenme. Era simplemente ponerme ahí con la herramienta de selección y simplemente ir moviendo, ¿no? Ir moviendo el inicio o el final. ¿Ven? El final o el inicio del texto. ¿Lo ven? Acá no se ve todo porque está pues el final acá. Simplemente agrando el final y de esa manera yo puedo posicionar el texto donde me dé la gana. Si yo jalo hacia adentro, miren, el texto ahora va a estar por dentro de la curva. ¿Lo ven? Y simplemente lo meto, ahí está, dentro de la curva. Perfecto. Y lo mismo tú puedes hacer. Yo puedo hacer luego control T, no pasa nada. Incluso fíjense que ya borré el círculo que hice al inicio. Pero internamente este texto tiene ese círculo. Internamente el texto tiene ese círculo, ¿ven? Por eso es que yo podría con esta herramienta mover esto o con la herramienta selección directa deformar yo la curva. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Los vectores, bueno, la próxima clase es mañana. Los vectores con Photoshop. Vamos a ver cómo manejar vectores con Photoshop. Así que, aunque tú no lo veas, sí hay una curva aquí. Así que de la misma manera tú podrías dibujar una curva con la herramienta pluma, por ejemplo. Y luego hacer que el texto se mueva ahí, ¿no? Este texto está siguiendo una curva. Y como es un texto, pues haces todo lo que se puede hacer con texto. Subir el tamaño de fuente, bla, 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 bla. ¿No? Tal vez manejar el kerning, por ejemplo. Aquí yo puedo, bueno, no necesito ni seleccionarlo. Simplemente me voy acá. Y bueno, el tracking, ¿no? Vamos a aumentar un poco el tracking. Menos, ahí está. Perfecto. ¿Lo ven? Este texto está siguiendo una curva. Bien, amigos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Hemos aprendido a manejar texto, a escoger las tipografías. Hemos aprendido a insertar iconos a través del panel de pictogramas. Hemos aprendido qué cosa es el texto de párrafo, el texto de línea. Y también hemos aprendido a hacer que un texto siga a un vector cualquiera, a cualquier forma, no solamente a un círculo, a una forma personalizada también. Preguntas finales, cuéntenme si hay preguntas finales, si no ya vamos cerrando la clase de hoy y nos veríamos el día de mañana. Y bueno, mi cámara se congeló, pero bueno, no importa, ¿no? Lo importante es ver la clase más que verme a mí. Solamente me parece muy curioso que se haya congelado. Cuéntenme si hay preguntas finales, me parece que no. Bien, me parece que no hay preguntas finales. Muchísimas gracias por asistir a la clase de hoy. Nos vemos mañana con la clase número 6, en la cual vamos a hablar acerca de vectores, porque se pueden hacer vectores y se pueden hacer ejercicios muy interesantes con vectores aquí en Photoshop. Así que nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, 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 chao.